Hola, muy buenas noches y bienvenidos y bienvenida a nuestra nueva clase de Náhuatl del Salvador. Hoy vamos a comenzar con hoy vamos a tener dos temitas bastante interesantes, los dos muy cortos, los podemos ver en una única clase y al final vamos a tener un espacio para hacer preguntas y un poquito más de ejercicios acerca de esto. Hoy vamos a tener prácticamente descanso, no nos vamos a meter con temas extraños de gramática dura como hemos estado haciendo hasta ahorita, sino que únicamente vamos a ver dos pequeñas listas de palabras, ¿sí? Estas dos pequeñas listas de palabras que vamos a ver van a ser la primera, si quieren llamarlos pronombres interrogativos, así los vamos a llamar. En cada lengua tienen un nombrecito jocoso para ponerle. En inglés les dicen WH questions y en alemán les dicen las B-Fragen. Así que, porque normalmente en la mayoría de los idiomas, este pequeño set de preguntas comienzan con una misma letra, como por ejemplo WH en inglés o con la letra, creo que se llama Vau, la W, que suena como V en alemán. En las lenguas latinas casi siempre comienzan con Q o con C, y en nuestro caso casi siempre van a comenzar con K. Bien, entonces vamos a comenzar a hacerlas. Ustedes me van diciendo cuál me falta, y cuando lo tengamos ya completito, entonces comenzamos a hacer un par de ejercicios. Como les digo, este es prácticamente día de descanso. Bien, vamos a comenzar con el que no sigue el patrón, que es Tai. Tai, ¿alguien me puede decir si se acuerda qué significa? ¿Qué? ¿Qué? Exacto. ¿Qué? Si se fijan, solamente vamos a poner un signo de interrogación final. Bien, no el inicial, porque ese es un invento del castellano que lo sacamos por mero capricho. Ninguna otra lengua del mundo tiene un signo de interrogación inicial, a menos que se lo haya copiado al castellano, como el catalán o el asturiano. De ahí nadie hace eso, así que no vamos a estar dependiendo del castellano acá. ¿Sí? Solamente vamos a usar el último. ¿Qué otras preguntas tenemos en esta categoría? ¿Alguien que se acuerde de alguna otra? Aquí es donde comienza el patrón común. Todas o casi todas comienzan con la letra K. Como por ejemplo again, que significa ¿cómo? ¿Alguna otra? ¿Cuál? ¿Cuál? ¿Cómo se ¿Cuándo? escribe? Me dijo cuándo, ¿verdad? ¿Cuál? ¿Cuál? A ver, vamos a subirle un poquito el volumen a esto porque hay tormenta aquí ahorita, así que perfecto. Me dijo ¿cuál? Vale. Hay varias formas, vamos a tener una que es la más usada. Catiahuel. ¿Cuál? También puede que lleguen a escuchar, perdón, Catiahuel como palabra aguda, o como decía Nancy Paula López, en paz descanse, Cachahuel. Ella decía Cachahuel. Tengo que admitir que es la única persona que he escuchado decirlo de esa manera, así que no lo vamos a meter en el estándar. Pero Catiahuel, que es o sea, es muy normal también una T y una I hacen una palatalización, que es muy normal que se conviertan en una fricativa alveolar, ¿sí? No hay ahí una cosa súper extraña, pero era la única persona que conozco que hacía esto. Catiahuel o Catiahuel, ¿cuál? ¿Cuál otro nos hace falta acá? ¿Cuándo? ¿Cuándo? Quiero que diferenciemos queman de cuac, ¿sí? Cuac es el cuando explicativo. O sea, por ejemplo,
Niyulpagi, o sea, me alegro, Niyulpagi, cuac ni metzita. Me alegro cuando te veo. No puedo utilizar ese cuando para hacer una pregunta porque ese cuando solamente es explicativo. En cambio, este queman podemos utilizarlo de las dos formas, como interrogativo y como explicativo también. O sea, si está bien decir algo, por ejemplo, ni yulpagi queman ni metzita, este tiene las dos funciones, puede ser explicativo y puede ser interrogativo. El otro, el cuac, solamente puede ser explicativo, ¿sí? Y esto significa ¿cuándo? ¿Cuál otro? ¿Qué más me falta? El quién. ¿Quién? Muy bien. Hay dos formas de hacerlo. Esta es la más común. K. Ya saben cómo va la reglita de cuando una palabra termina con la J, ¿verdad? No suena a menos que la siguiente sí comience con vocal y entonces sí la vamos a hacer sonar. Entonces, hay otra forma. Solamente la voy a poner acá. No la usen si no quieren, solamente la voy a poner acá para que no se asusten si la ven, que es esta, K. Me dirán, ¿por qué lleva una tilde ahí? Me habían dicho que no existen los acentos diacríticos, que no existe un sistema de acentuación en náhuatl. No existe. Cuando veamos un diacrítico no lo vamos a estar utilizando para pronunciación, sino que para disimilar dos palabras que sean homógrafas y homófonas, o sea, que suenen igual, como por ejemplo ni. Por ejemplo, entre la palabra ne, como por ejemplo neat, el agua, ¿no? Ne, que vendría a ser el equivalente a da en inglés, ¿sí? Ese ne no es el mismo que el ne, que significa ahí o allá. Si lleva la tilde, solamente se la ponemos para diferenciarlo. Entonces, si se habrán dado cuenta, hay otra palabra que es K, y para diferenciarla le vamos a poner la tilde. Pero si no quieren, no lo usen. También se puede utilizar con la J. Esto solamente es porque algunos hablantes, cuando nuestra siguiente palabra comienza con vocal, no suenan esa J de todas formas. Y dentro de su pool léxico, para ellos esa J no existe. Entonces hay variabilidad, pero el primero es la forma más utilizada y es la que van a ver en la gran mayoría de los casos. SK, ¿para quién? ¿Sí? ¿Cuál otra? Perdón, ¿y ese K sin la J qué significaba? Eso lo vamos a ver un poquito después porque es un conector. Es como naja ni naka, yo digo que, Okay. yo pienso que. Ese que, para hacer conexión entre dos frases y convertirlas en una frase subordinada, ese va a ser el otro K. Niguita gatictamija. Veo que ya terminaste. Niguita K. Lo veo que ya terminaste. ¿Sí? Ese es el otro K. Pero ahorita no vamos a profundizar en eso. Solamente era para que si llegan a ver el K con tilde, no se asusten, sino que es por esta diferenciación nada más. ¿Cuál otro me dijeron? ¿Por qué? ¿Dónde? Ajá. Vale, vamos por partes. Taiga, uy. Taiga. ¿Por qué? Ahora bien, la palabra Ica significa por qué explicativo. En este caso también K puede servir como explicativo. Yo soy quien te mira. Naja K metzita. ¿Sí? También puede ser explicativo. En este caso, Ica es el por qué. ¿Sí? Es el por qué o el por qué explicativo. Entonces, Tai significaba qué,
Entonces estamos preguntando directamente Tai Ika. ¿Qué razón? Lo que pasa es que se juntó en una única palabra por uso y esta secuencia casi nunca aparece. Ya luego vamos a ver acerca de por qué esa secuencia casi nunca aparece, pero por el momento solamente nos queda que taiga es la suma de esas dos palabras. ¿Cuál otro? Ah, me dijeron dónde. Can. También puede funcionar como explicativo, tanto como interrogativo como explicativo. Como por ejemplo, Gantinemi, ¿dónde estás? Gannimetzilwe, ¿dónde te dije? Los dos, explicativo e interrogativo, son el mismo en este caso. ¿Sí? ¿Cuál otro? También quiero ver Taiga, Gan, Katiahuel, Yeski. ¿Cuánto? ¿Sí? Ahora que tenemos esto, quiero que me hagan alguna preguntita que lleve esto. Si quieren, comenzamos nosotros para comenzamos entre todos para darnos algunos ejemplos y ya luego seguimos uno por uno, solamente uno por uno, solamente para que veamos que esto no tiene mayor maña. Esto sí funciona ¿Cuánto igual que en dinero castellano, tiene? así que aquí no. Vale, primero comenzamos con S. ¿Cómo nos quedaría? ¿Cuánto dinero tiene? Ajá, acá. ¿Cuánto dinero tenés? Yesgi tumin tikpia. Así de sencillo. Saben, tumin es dinero y aquí en tikpia, que es nuestro verbo, tenemos justo como habíamos dicho, conjugación, objeto y verbo. ¿Bien? Ahora vamos a hacer uno primero. Tai, por ejemplo. Eh, Tayini, ¿qué es eso? ajá, exacto. Tayini. Ahorita, si quieren, vamos a ver un poquito más acerca de por qué no hay aquí un verbo ser. Ya lo explicamos en esta o en la siguiente sesión. ¿Sí? Pero aquí tendría que haber un verbo es. ¿Qué es esto? Pero no lo vamos a poner. ¿Sí? Con gen tenemos, por ejemplo, para preguntarle a alguien, gen mutugay. Gen mutugay. Ya habíamos visto los posesivos, así que ya entendemos que lo que hay acá es una de segunda persona. Mu significa tú, tú de propiedad, de tu cosa. Y tugay, que es la palabra que significa nombre y que no puede existir si no lleva el posesivo, porque no puede haber un nombre que sea un nombre y no sea de nadie. En su definición está que tiene que ser de alguien, ¿no? Y esto significaría literalmente cómo es tu nombre. O sea, cómo te llamas. ¿Bien? A lo cual, solamente por no dejarlo así, vamos a contestarlo. Se responde con un Nahanutugay. Inserte
inserte el nombre acá, ¿sí? Mira, Catiahuel, ¿de pero, cuál? perdón, me confundí un poco con el Mutugai, Ajá, ¿por qué? porque Mu era como el que ocupábamos para, no era como para cuando digamos que yo no puedo combinar como ni net, ni ti, ni met, o sea, como, pues, Eso es lo que se llama homografía. Homo de igual, de lo mismo, y grafos de escribir. Se escribe igual. Y suena igual, también se puede decir homofonía. Pero, lo que pasa es que ese mu de los reflexivos solamente va para verbos. Como ya, tugai ya, no es un verbo, sabemos que no sí, podemos, no puede, que ese mu solamente puede ser posesivo. O sea, suenan igual, se ven igual, pero cuando se ponen a trabajar, uno ve que trabajan en áreas totalmente diferentes. Uno es cirujano y el otro es militar. Así ujú, sí, que sean hermanos gemelos, no va a ser que los confundamos. ya, Porque, ajá, y por eso después en el Naha Nu, ese Nu es de yo. ujú, de mío. Ah, sí, ajá, el mío, perdón. Ujú, Ok, exactamente. dale, gracias. Ujú. Entonces, esa es muy buena observación. Si ven mu con un nominal, o sea, con el nombre de una cosa, entonces ese mu es un posesivo. Si lo ven como un verbo, entonces ese mu es un reflexivo. Bien. Ah, ¿cuál más nos da? Catiahuel. Podemos usarlo para preguntar, por ejemplo, Catiahuel Mutechan. Techan significa pueblo. Eso sería, ¿cuál es tu pueblo? ¿Sí? Esto que todavía no lo hemos visto, bueno, está el, uy, ¿cuándo le había puesto? Ustedes que no me dicen nada. Aquí tenemos, por ejemplo, vamos a usar un verbo excepcional que no hemos visto todavía y que tal vez lo veamos en la siguiente, que es el único verbo que no termina con vocal. Emantiwitz. ¿Cuándo venís? ¿Sí? A ver, ¿quién me dice una con K? ¿Quién es el nuevo alumno? Ah, vale. Muy bien. Eso se diría, Kasne Yankuik Mumachtiani. ¿Quién? Yankuik es nuevo. Y Mumachtiani, pues alumno. ¿Quién es el nuevo alumno? ¿Sí? Ahora, alguien más que me diga una con taiga. ¿Alguien que se anime? ¿Adalberto? ¿Por qué vendes barro? Vale. Sería taiga tignamaga sugit. ¿Por qué vendes barro? Palteso ni mayana. Más o menos entienden qué querría decir el palteso ni mayana.
Para ¿Por no qué tener vende hambre, ¿no? barro? ¿Por qué vende barro? Dijo él. Ajá. Para no ¿Cuál tener tesu hambre. ni mayana? Para no tener hambre, ajá. Acuérdense, el tesu es el no normalmente de uso verbal, ¿sí? Y el verbo mayana es tener hambre en sí mismo. Esta forma es la que vamos a utilizar ahorita rápidamente para, ¿vale? Pero ahorita ya solamente nos quedamos con esta última, que lo explicamos rapidito. Gan, como por ejemplo en Gantinemi. Gantinemi, ¿qué creen ustedes que significaría eso? ¿Dónde estás? Ajá, exacto. Porque como sabemos que Nemi es intransitivo, no va a tener que llevar nada de cosa intermedia, así que solamente vamos a poner conjugación, que es en este caso vos y el verbo Nemi. Cantinemi, ¿dónde estás? Así de sencillo. Así que nuestros interrogativos los vamos a ir haciendo únicamente así. No existe algo como una partícula interrogativa o algo así, sino que en el caso de que las preguntas de sí o no, que es lo que vamos a ver ahorita, cuando terminemos con este último, las vamos a hacer como si las estuviéramos haciendo de manera explicativa, o sea, las vamos a poner como de la misma manera de como si estuviéramos haciendo una oración afirmativa. O sea, solamente nos va a diferenciar el tono. Y en esto nos parecemos muchísimo al español, porque cuando alguien hace una idiotez y le decimos, ¿estás loco? La única diferencia entre una pregunta de ¿estás loco? Y una afirmación de ¿estás loco? Es el tono, ¿sí? No hay morfología, no hay palabras para decir que estamos haciendo una pregunta, como si las hay, por ejemplo, en las lenguas mayas y en otras lenguas que hay una palabrita que te dice esta oración es pregunta y esta no. En el caso del náhuatl, vamos a usar el tono, igual que en castellano, que es diferente decir ya llegó a preguntar ya llegó. El tono nos va a hacer la diferencia, igual que en castellano. Así que no vamos a tener mucho problema con eso. Ese es el caso de las preguntas de sí y no. Y ahorita vamos a ver un poquito más acerca de ellas. Y vamos a romper un mito bien grande que tenemos acerca de las palabras sí y no en castellano. Bien, este, ¿quién será Yaucuautli? Creo que es de Nava de México, pero lo vamos a admitir. Bien. Muy bien, solamente nos queda esta última que vamos a poner, que sería, vamos a explicar un poquito más. Esta otra palabra, patio, la vamos a poner con un guioncito porque también es inalienable, o sea, no puede ir sin su posesivo, porque no puede haber un precio que no sea de algo, tiene que ser de algo, no hay precios independientes en la naturaleza, así que patio, que es la palabra precio, lo vamos a poner siempre con un posesivo. Por ejemplo, cuando vamos a comprar algo, vamos a preguntar, Gesgi y patio. Este y lo vamos a encontrar en nuestra tercera tablita porque es un posesivo, ¿sí? Es el posesivo de tercera persona. Así que estamos preguntando cuánto, volvemos al es, su de él de tercera persona, precio. ¿Cuánto es su precio? ¿Sí? Gesgi y patio. ¿Hasta ahí todo bien? ¿Todo en orden hasta el momento? Sí, Vale, vale, perfecto. Entonces, ahora que ya tenemos esta listita, vamos con las preguntas de sí y no. Vamos a poner una pregunta muy tonta. Por ejemplo, Titsunehegat, ¿estás loco? Ya luego vamos a ver esto de acá. La siguiente clase, se los prometo, que vamos a ver la forma de hacer el verbo ser y la igualación. Titsunehegat, ¿estás loco? Hay varias formas de contestar. Para contestar no, te, ¿sí? La forma correctamente
histórica, creemos que es INTE, es la que todavía se utilizaba mucho en Izalco. Ya no es la forma mayoritaria, porque lo que en alguna vez fue la forma minoritaria, que era responder no con TESU, era la forma de que ahora se encuentra más que todo en Santo Domingo de Guzmán, y era más, esta forma de responder que no, era más común en la Sierra de Apaneca, minoritaria. Pasó lo que pasó con la lengua, y los únicos resquicios de supervivencia de la lengua fue por casualidad en donde se utilizaba TESU. Así que hoy en día TESU es la forma mayoritaria, pero no porque se haya expandido, sino que porque pues las hormigas se comieron el resto. Entonces, TESU es la forma de decir no. Además de ser la negación, la mayor negación categórica, o sea, para decir no, también es la negación verbal. O sea que, por ejemplo, si yo quiero decir Ninemiyek, estoy bien. Estoy bien. Para decir no estoy bien, voy a utilizar TESU Ninemiyek. ¿Sí? No, estoy bien. O sea, va a ser tanto la respuesta categórica no, como la negación verbal. ¿Sí? Van a verlo así, INTE, TESU, y la forma que si hacemos un diagrama de Venn que va a estar en medio sería T, que también puede utilizarse como una negación simple. Ten inemiyek. Sería como una forma para contentar a todo el mundo, lo que pasa es que casi nadie la usa. Los hablantes de Izalco, Nahuizalco van a decir INTE, y los hablantes de Santo Domingo de Guzmán y la mitad de los de Cuisnahuat, algunos de los de Cuisnahuat van a decir TESU o TESO, ¿sí? Bien. Hay otras formas de contestar que no, pero ahorita vamos a seguir con esto. Luego viene, para responder sí. No hay una palabra para sí. Y me dirán, pero entonces, ¿cómo le hace la gente si no tiene una palabra para sí? No es necesaria, nunca ha sido necesaria y no sé, no hay ningún problema con no tenerla. Por ejemplo, si a mí me preguntan, Tikneki Titakwa, ¿querés comer? Puedo responder Nignegi. eso, ajá, y todo esto, o puedo responder Niknegi, responder afirmativamente. Están preguntando, ¿querés comer? Y respondo, quiero. ¿Sí? ¿Vas a venir? No, pero el verbo venir les decía que era irregular. Otro, vamos a ver. ¿Vas a jugar? Ya vimos el futuro, ¿verdad? En estas clases. No. Bueno, entonces lo vamos a No. dejar en presente. Timawiltía. ¿Jugás? ¿Estás jugando? Nimawiltía. Ups. Así que sí, Nimawiltía. No hay una forma de decir sí. Hay una confusión histórica bastante grande porque como castellano hablantes no nos cabe en la cabeza que una lengua no use la palabra sí. Estamos muy acostumbrados a utilizarlo, así que creemos que tenemos que ayudarle al náhuatl porque no tiene una palabra para sí, así que tenemos que resignificarlo y dársela porque nos necesita, porque parece que 1000 años de evolución sin la palabra sí había estado valiendo hasta que ahora, gracias a Dios, llegamos nosotros a componer las cosas, ¿no? Entonces, ¿Cómo mucha es? gente... Una pregunta. Ajá. Entonces, Es que, solamente termino que rapidito. Y lo que hicimos fue que eje lo tiramos como si fuera una respuesta de sí, pero ese eje no tiene morfología. Cuando digo que no hay peso morfológico me refiero a que simplemente es un no hay palabra.
Por eso es que aparece tanta variación entre G, eje, E. O sea, no es una afirmación, no es una palabra realmente. ¿Que sí se puede utilizar? Sí, pues sí. Igual que en castellano, que puedo decir pero eso no es una palabra en castellano. Igual el o eje no es una palabra en náhuatl, no tiene morfología, no se puede dividir en partes ni tiene un significado. Simplemente es el Entonces, es solamente no me acuerdo ahorita cómo se llama, pero son solamente sonidos, son extralingüísticos, no es una palabra realmente. ¿Bien? Eso no significa que siempre, todo el tiempo tenga que contestar con la misma palabra interrogativa. Sí hay algunas estrategias, como por ejemplo, utilizar kiané, ¿sí? Kiané, kia, literalmente, es el hermanito de gen, este que vimos acá, es el hermanito del cómo, solamente que este cómo es únicamente interrogativo. Y el kia es un cómo explicativo, ¿sí? Y significa así, de esta manera, ¿sí? Y el ne, que significa allá. Entonces, así como eso. O sea, es una especie de decir eso mismo. Y eso es lo que hace que mucha gente también crea que esto es la palabra así. Como por ejemplo ¿y esto cómo se hace? Kiane, así. O sea, esto más bien significa así. Y como sabemos que el verbo ser no existe, que no lo estamos poniendo ahorita, para adelantarles a la siguiente, que lo vamos a ver de una manera mucho más sistemática, no hay un verbo ser como tal, entonces ahí directamente dice así es. ¿Sí? Así es, pero no es como tal un sí. Perdón, ahora sí, Ruth, ¿qué me decía? Lo siento mucho, pero es que no quería perder el hilo. ¿Cómo se lee en español Nimahuiltía? Ni Mahuiltía, yo juego. Ah, Sí, mil perdones si no lo había dicho. Y bueno, esta existencia del kiané, luego, por evolución, hace que existan cosas como kiene, que también significa de esa manera, ¿sí? O sea, así. Y pues está el así es. También se puede decir quién es, etc. Cuando la pregunta es negativa, como por ejemplo, Tesutitayet Sanawat, la pregunta está en negativo, o sea, comienzo diciendo no. Quien hable un poquito de francés sabe que en francés tenemos la palabra oui, que es sí, para responder una pregunta afirmativa, como por ejemplo, no sé, ¿tu vas a venir? O sea, ¿vas a venir? Pues poner sí. Pero si me preguntan, ¿tú vas a venir? O sea, ¿no vas a venir? Entonces yo respondo sí. Oui es para la respuesta, para la pregunta en positivo, y sí es para la pregunta en negativo. Aquí nos pasa algo parecido. Cuando nos hacen una pregunta en negativo, entonces podemos contestar con esto. Tite, que literalmente significa ¿por qué no? O sea, es una pregunta, o sea, pero solamente que se puede traducir también como un sí a una respuesta negativa, ¿sí? Entonces, como por ejemplo, Tajatita Etzanahuatite significaría literalmente ¿por qué no? Lo podríamos traducir al castellano, y sobre todo al castellano de El Salvador, como un ¿cómo no? O sea, como un ¿cómo no? O sea, un estoy respondiendo afirmativamente a tu pregunta negativa. ¿Sí? Tenemos ¿preguntas o dudas hasta el momento con esto de hacer interrogantes y preguntas en lengua náhuatl? ese último que ha escrito es ti y después de la i la tilde. Ahora, muchas gracias por preguntar eso. No es una tilde, es una marca de contracción.
Eso sí se lo sacamos porque de alguna manera había que marcarlo, y la única lengua que tiene una forma sistemática de hacer estas marcas de corte es el inglés, así que vamos a utilizar el recurso, el recurso del único que sea... Ah, bueno, no, sí hay un montón de lenguas en realidad, ahora que lo pienso, que hacen esto. Esto es una contracción de Taiga Tesu. ¿Por qué? No. Y lo decimos únicamente como tite, que es no es la pregunta literal de por qué no, de decime la razón por la cual me está diciendo que no, sino que es un cómo no. Es una manera de responder afirmativamente a una pregunta negativa. ¿Sí? Entonces ese apóstrofo funciona como funciona en inglés, marca una pérdida morfológica, o sea, marca una contracción, no marca un sonido. Uh-huh. Es únicamente para propósitos de recordar que ahí hay morfología faltante, no es para darnos indicaciones de cómo pronunciar. ¿Sí? ¿Todo bien hasta ahorita? Vale, perfectísimo. Entonces ahora sí vamos a hacer un ejercicio cada uno y cada una con una pregunta. Me van a hacer una pregunta que lleve un interrogativo y me van a hacer una pregunta que yo tenga que responder que sí o que no. ¿Sí? ¿La preparamos en un minutito? O sea, simplemente me hacen una pregunta que yo tenga que responder sí o no, y me hacen una pregunta utilizando también los pronombres que vimos ahorita, que son en inglés las WH questions o las Befragen, ¿sí? Vamos a utilizar uno nada más, y me van a hacer una pregunta que yo tenga que responder con esto, y una pregunta que tenga que responder con un sí o un no, ¿sí? Y para mientras lo hacemos, les cuento también que así como pueden responderse sí o que no, también están las formas de yek, que significa bien. Esto es evidentemente para cuando nos pregunten gen, ¿no? De esto es de cómo. Está yek, que significa, ¿por qué le puse la interrogación? Está yek, que significa bien. Y así como no tenemos una palabra para sí, porque no nos hizo falta nunca, tampoco tenemos una palabra para mal o malo. Hay palabra para feo y así se puede utilizar, pero normalmente para decir que algo no está bien, no decimos que está mal, sino decimos tesu yek, ¿sí? Yek y tesu yek. Aquí van a ver que esto solamente funciona ahorita en Santo Domingo, la forma mayoritaria de tesu. Hay personas que lo dicen con inte yek, y esto algunas personas lo han convertido en una palabra, pero no es que funcione así. Porque, por ejemplo, esto no lo va a decir alguien que habla de tesu en realidad, en lugar de hablar de inte. Estas pequeñas diferencias de léxico, como por ejemplo la diferencia entre inte y tesu, no le hagan mucho caso. Son diferencias que tienen entre los pueblos que son parecidas a el hablar de vos o de tú que tenemos con los españoles o con los mexicanos. Los españoles dicen vosotros mientras nosotros decimos ustedes, pero igual nos entendemos perfectamente cuando nos estamos hablando. Son variaciones muy mínimas, ¿sí? O sea, es como... Es eso, ¿no? O sea, como cuando viene un mexicano y me habla de tú, o sea, yo le respondo de vos, pero él me entiende perfectamente. Y yo le entiendo perfectamente. Porque no es que se cambien grandes cosas, sino que son cositas súper puntuales que todos podemos ignorar, ¿sí? ¿Algún problema hasta el momento? ¿Alguna duda? No, solo buscándolas. ¿Qué pregunta? Vale, perfectísimo. ¿Quién se anima con una pregunta? Sencillísimas pueden ser, si no necesitamos gran cosa. Bueno, yo la misma que está ahí. ¿Qué A ver. mutugay? ¿Qué mutugay? Ajá, sí, bueno, pero si fuera otra que no estuviese acá.
am, Hay una que es frase hecha. No intenten sacarle nada más a esto, pero es una forma bastante coloquial de preguntar cómo estás. Gen ihtuk. ¿Cómo? Este ihtuk es una cosa súper antigua. Eso no, o sea, literalmente es cómo fue, pero de forma muy arcaica, y no hay mucho que sacarle ahí. El Gen ihtuk es un cómo fue. Y es una forma de preguntar gentinemi, solamente que más coloquial, más cercana, menos formal y hasta un poquito, no sé, ¿cómo explicarlo? Sería más como un qué onda. Es muy familiar, muy fraternal, de hecho. Muy fraternal y un poquito respetuosa. Es como un qué onda. Ujú. Voy, Pero bueno, pruebo, voy. ¿cómo? Quema, voy. Quiero probar ahí a lo mejor. Ujú. Queman titanestuk. ¿Estaría bien así? Fíjate que está bien, pero, pero no tiene sentido la pregunta. O sea, ¿Cómo sería gramaticalmente. cuando cumplís años? Ah, es que tanestuk es amanecer, Tanestuk. o día. Ajá. Entonces, cuando le preguntas a alguien qué manti tanestuk, literalmente le estás preguntando cuándo amaneciste. Ah, Y ok. es lo que te decía o sea, literalmente está bien, puedo preguntar eso, pero es que ya sabemos que cuando amanece. Sería, tanestuk también puede ser cumpleaños, así que serían geman mu tanestuk. Lo vamos a Ok. escribir. Ujú. Nanestuk. Ok. Es que tanestuk es día, ¿no? Sí, sí. También puede ser tunal como día. Solamente que esto literalmente significa sol, tunal, y esto literalmente significa amanecer, ¿sí? Los dos significan día. Y de hecho, es muy común que cuando se hacen las felicitaciones, hay gente que le da igual, las dice, ¿no? Y tan esto tu teuwan, el día de no, el día del padre, o itunal netutegu, el día del padre, ¿sí? O sea, son intercambiables. Entonces, otra. literalmente para decir, solo terminamos. Literalmente para decir tu cumpleaños, decimos mutanestuk o mutunal, que es tu día, nada más. Entonces, para preguntarle a alguien cuándo es tu cumpleaños, sería geman mutanestuk, ¿sí? ¿Cuándo es tu día? ¿Sí? Ahora sí, perdón, Ruth. Pero no sé si será bien. Eh, Ajá. ta, tacuac. Tacuac, ¿comió? Ajá. Ajá, entonces para hacer la pregunta, Pues sí, es que le estoy preguntando que si comió, como era de sí o no la respuesta. ah, ya, perfecto, ajá. Vale. El verbo qua es excepcional, así que su forma de pasado la vamos a hacer solamente con una J. Y este significaría literalmente comió, porque ya saben, ¿no? La conjugación de tercera persona en singular no lleva nada, y el objeto directo, que es lo que comió, no queremos decir, no nos importa, así que le ponemos ta. Tacua, comió. Muy bien. No lleva acá. Entonces, al No, final, no, no, o sea, porque sí puede, sí yo puede, le sí puede. ponía, yo le ponía la K del pasado, por eso le decía tacuac. Sí, lo que pasa es que la K no es la única forma de hacer el pasado del náhuatl. Por eso es que en este curso el pretérito, o sea, el pasado, lo vamos a poner al final del curso porque es el que es un poquito más complejo. ¿Se acuerdan que les decía que teníamos una comparativa?
teníamos una comparativa de, por ejemplo, el náhuatl mexicano tiene unas formas muy fáciles de hacer el pasado, súper sencillas, y a nosotros, pues, nos va a costar un poquito más porque nuestra forma de hacer el pasado es más compleja que la del centro de México. Mientras que al revés, en el centro de México tienen el reverencial, que hace que la gramática sea más compleja en ese caso, y nosotros no, nosotros ahí somos sencillísimos, ¿sí? Entonces, como que jugamos con eso, ¿no? Y la forma de hacer el pasado en el náhuatl del Salvador sí tiene más o menos unas tres estrategias mayoritarias. El verbo taqua no sigue ninguna de ellas. O sea, este es excepcional. Este usa su única forma, que es la J, y es solamente su pasado para este verbo, ¿sí? O sea, sí hay gente que utiliza tacuac, pero no es la forma mayoritaria también, que es como decir, pero con el verbo satisfacer en castellano tenemos la forma del pasado de satisfizo. Solamente utilizamos esta forma para ese verbo en específico, no para todos los demás. Eso es lo que le pasa al verbo comer en náhuatl. Tiene su forma específica y excepcional de hacer el pasado. Pero hay también Pero población. entonces los demás verbos Los demás verbos lo vamos a ver en su momento, cómo se hacen los sí pretéritos. llevan acá. No todos, porque depende del verbo, hay formas diferentes de hacer el pasado con cada uno con cada uno de ellos en sus categorías. No se preocupen, eso lo vamos a ver y no es tan difícil como lo estoy haciendo parecer ahorita. Lo que pasa es que es largo, ¿sí? No es difícil, solamente es largo. Entonces, en su momento le vamos a dedicar una o varias sesiones a la forma de hacer el pasado. Pero por el momento no vamos a dedicarle demasiado a ello. ¿Alguien más? ¿Quién más quiere hacer su preguntita? La de sí, no, Tinemiyek. Chupillek. Ah, bueno, si es sí, no. Ninemiyek. Ninemiyek. Esto sería responder, estoy bien. Padiush. Gracias. Guantaja. ¿Y vos? Najaninemiyek. Ajá. Najaninemiyek. No san. Ajá. Exactamente. Nusan, que es también. Bien. Ahora bien, lo que yo respondí, Chupillek, cuando digo chupi, estoy diciendo poco. Y yek, que era bien, bueno, etcétera, ¿no? Entonces, chupillek, poco bien, significa más o menos. Chupillek, como ahí voy. Que es una manera de decir, pues no me preguntes tanto, o sea, no quiero hablar demasiado de cómo estoy ahorita. Chupillek. O puedo decir directamente, tesuninemiyek, chinechpalewi, o sea, no estoy bien, ayúdame. ¿Sí? ¿Quién más quiere dar una pregunta y luego pasamos al siguiente tema? Para decir él es ne. ¿Quién es el maestro? Kasneta Maistian. Correctísimamente. Así sería la pregunta. Como la estoy escribiendo aquí ahorita, que soy muy rápido para esto y ustedes ya se habrán dado cuenta. Kasneta Machtiani. ¿Quién es el profesor? Exactamente. Entonces, como ven, son sencillas de utilizar. Los interrogativos, la forma de hacer preguntas en náhuatl no es difícil. Como les decía, esta clase va a ser más de descanso que de... Los interrogativos es una clase que da más para descanso que para trabajo. Donde
Donde vamos a tener que trabajar cositas, a lo mejor sea en el pasado, pero aquí ya, todo esto es súper sencillo, ¿sí? Así que vamos a pasar, si tengo el permiso de ustedes y no hay más preguntas, o si hay. Bueno, vamos a pasar a los relacionales, que es otra lista de palabras como la que vimos ahorita, es otra lista sellada donde no le podemos meter palabras nuevas, sino que pues son las que están. Y son las que vamos a utilizar en lugar de las preposiciones, ¿sí? Nuestras lenguas latinas utilizan preposiciones para describir las relaciones físicas entre dos objetos, como por ejemplo, la taza está sobre la mesa. O sea, ahorita ya no estamos hablando ya no estamos hablando de transitividad e intransitividad en los verbos, ahorita estamos hablando de relaciones entre objetos, ¿no? Entonces, por ejemplo, la taza está sobre la mesa. Nos está diciendo cuál es la relación espacial que hay entre dos objetos. Y para hacer la relación espacial entre dos objetos, vamos a utilizar las preposiciones en castellano, a, ante, bajo, con, contra, cabe, etcétera, no me acuerdo, perdón. Pero en náhuatl vamos a utilizar otra categoría porque aquí no tenemos preposiciones, acá vamos a tener relacionales, ¿sí? Ahorita vemos rapidito cómo se usan. Lo primero será hacer una pequeña listita de relacionales. Lo vamos a hacer a partir de que me van a ir diciendo ustedes preposiciones y yo les voy a ir diciendo su equivalente relacional. ¿Les parece bien? Vale. Vamos a comenzar con la primera, sobre, ¿verdad? Sobre se va a decir back, encima de, ¿bien? En castellano yo digo, el pájaro vuela sobre mí, ¿sí? Sobre mí. ¿Sí? O, bueno, no importa. Lo que pasa es que lo tenemos en esta nomenclatura en castellano, sobre mí. ¿Bien? Esta palabra es una preposición y esto es lo que nos va a dar la relación, o sea, la relación que estoy tratando, la relación espacial que estoy tratando de describir es la relación que tengo yo con el pájaro. ¿Dónde estamos comparados uno con el otro? ¿Sí? Pero en esta comparación del uno con el otro hay una base. Esa base que es mi primera referencia de espacio, soy yo, ¿sí? Soy mi base de referencia. El pájaro se relaciona conmigo porque yo soy la base. Entonces el pájaro pasa por sobre mí, sobre la base, ¿sí? Ahora bien, lo único que vamos a hacer en náhuatl es que vamos a agarrar este mi y se lo vamos a poner aquí. Y en lugar de que sea un pronombre como tal, lo vamos a utilizar como si fuera un posesivo. Por ejemplo, vamos a cambiar el mi por vos. El pájaro vuela sobre vos, ¿sí? Lo único que vamos a hacer en náhuatl es que vamos a agarrar esto, el vos, y se lo vamos a poner acá, ¿sí? Y en lugar de ponerlo como pronombre, lo vamos a poner como posesivo. Así que nos va a quedar como tú. Tú de vos, ¿no? O sea, si fuera de Yaja, sería su. Bien. El pájaro vuela su sobre. Que me quedaría en... Lo vamos a dejar como tú para efectos prácticos ahorita. Que se nos traduciría como Netutut Patani. ¿Se acuerdan de la tabla de posesivos? ¿Cuál le tocaba a vos, a segunda persona? Mes. Eso es con verbos únicamente. Ah, ok. Ahorita estamos en la tabla número 3, porque son los posesivos, de decir de quién es algo. Ok.
Mu. Exacto. Nos quedaría mupak. Bien. Netutut patani mupak. Vamos a utilizar otro relacional, como por ejemplo, quiero ver, ishpak, perdón. Significa enfrente de. Ish significa ojo. Literalmente, en el ojo de, ¿sí? Por ejemplo, si digo, la casa está enfrente de mí, voy a decir, negal, nemi, nupak. ¿Por qué? Porque está enfrente, ¡uy! Nupak, está encima de mí, estoy diciendo, perdón. Nuishpan, está enfrente de mí, ¿sí? Literalmente estoy diciendo, está mi enfrente, ¿sí? Y así es como lo vamos a, así es como lo vamos a ir haciendo con todos los relacionales. Tech, no confundir con el tech de la segunda tabla, este es otro tech. Tech significa en contra de, ¿sí? ¿Cómo dirían ustedes? Ellos están en nuestra contra. Tech es el relacional que significa contra, ¿sí? ¿Quién me diría cómo se dice ellos están en nuestra contra? Ya sabemos cuál es el verbo estar, ya sabemos cómo se dicen ellos, etc. ¿Quién se atreve o lo hacemos entre todos? Como ustedes vean, me avisan. Sería algo así como Yehemet. Kitnemi. Eh, O kin. no podemos utilizar el kin porque eso es de la tabla número 2. Y la tabla número 2 solo va con verbos transitivos. Yehemet. Yehemet. Ellos. Yehemet ninemi. El verbo nemi es intransitivo, por ende no le podemos poner nada de la segunda tabla. Solamente puede llevar cosas de la primera. Entonces, Yehemet. ajá, Yehemet nemi correcto. tech. Tech. Yehemet, Yehemet nemi du tech. Yehemet nemi tutech. Ellos están en contra de Tutech. nosotros. Ujú. Entonces, tutech, a ver, por ejemplo, una vez escuché a una persona decir, Musaluj nutech nukutun. Ahorita lo voy a escribir. De hecho, fue al fallecido don Francisco de Santo Domingo de Guzmán. Era... Leo está trabajando. Leo está haciendo tareas, hija. No. Entonces decía, el verbo salúa es pegar, ¿sí? Y la palabra kutun significa literalmente algodón, pero también figurativamente significa camisa, ¿sí? Entonces cuando una persona venía de trabajar y venía muy sudada, dijo, musaluk nutech nukutun, se me pegó la camisa. Ahorita todavía no hemos visto cómo hacer ese pasado, hay un pasado ahí en el verbo salúa que es pegar, pero decía, la camisa se pegó contra mí. ¿Sí? Mi camisa se pegó contra mí, nutech. Vamos viendo más bien cómo funcionan los relacionales. Si quieren hacemos una lista pequeña de todos los relacionales. Bueno, no de todos, pero de la gran mayoría.
Vamos a ver, ya dijimos que teníamos pack, que significa sobre. Tenemos nagastan, que significa al lado de. Tenemos ihtik, que significa dentro de. Tenemos tenpan, que significa fuera de. Tenemos, ¿cuál otro? A ver, ayúdenme. Itan, Tenemos tan, que ¿qué significaba? ¿Qué dijo eh, Tempan? Afuera. Itan No, bajo, con Bajo, exacto. Con, muy bien. y, Que sí, y tan bajo. sí. One es con. Le ponemos este guioncito, ya saben, que significa en verbos, significa transitivo, en nominales significa relacionales, que significa que estas palabras no las vamos a encontrar en náhuatl solas. Aquí hay que pegarle algo. Esto como tal no existe. Hay que pegarle algo para que funcione. O sea, es como, significa, es como si en la tienda encontráramos un pedal. En la tienda de bicicletas encontramos un pedal. Eso significa el guioncito. Significa esto no te sirve solo. O sea, te lo puedes comprar, pero si no tienes bicicleta no te va a servir de nada. Nadie se compra un pedal sin tener bicicleta. Lo que dice ahí es, esto solamente funciona como parte de algo más grande. Es una partícula que no existe aislada. ¿Sí? Entonces, solamente para recalcar eso. ¿Sí? Se los decía porque existe otro one, que este no es un relacional, y este significa y. ¿Sí? Y Este igual. one, sí, y, y este one, cuando es relacional, significa con. ¿Sí? ¿Que son el mismo? Sí. ¿Que es la relación con el castellano la que ha hecho que comiencen a diferenciarse y con, porque antes eran una misma cosa antes del contacto? También. Es influencia castellana, pero es influencia válida y existente dentro de la lengua. ¿Sí? En. En. Pero para en no vamos a utilizar un relacional. Para eso vamos a utilizar una cosa bastante parecida a una preposición que es tic. ¿Sí? Ay, no, esta no lleva. Esta sí es parecida a una preposición, tic. Ese es en. Tanto lo vamos a Hasta. utilizar para lugares como, por ejemplo, si digo Ninemi Kushkatan, que significaría estoy en El Salvador o San Salvador, la misma palabra es para ambas, Kushkatan, El Salvador o San Salvador, que sería lo mismo si fuera a decir Nitagetzatik Náhuatl. Hablo en náhuatl. En este caso sí vamos a utilizar algo bastante parecido a una preposición. Este tic de acá sí tiene que ver con este de acá de dentro. Pero como saben, las lenguas evolucionan, se adaptan y se resemantizan. Así que en este caso en, literalmente como en, no lo vamos a utilizar como relacional. ¿Algún otro? Salan, Hasta. Rubén me acaba de decir, perdón, esto, pack. Esta J es opcional. Yo la uso la mayoría del tiempo, no es ni obligatoria ni incorrecta. Simplemente pueden utilizarlo de las dos maneras. Esta parte, pack, puede ser vista también así. ¿Sí? Son la misma. ¿Bien? Y me dirán, oh Dios mío, pero tanto que nos ha estado molestando de que no podemos poner dos consonantes juntas en la misma, en la misma sílaba. ¿Alguien me puede explicar de por qué en este caso sí se puede? No.
porque el relacional lleva una vocal antes. Entonces es como si estuviera involucrado. Sería Ajá. Nukpak. Exacto, porque toda la tabla número 3, porque todos los posesivos del número 3 terminan con vocal. Así que cualquiera que le ponga va a funcionar. Entonces, ¿ahora entienden por qué estas palabras nunca van solas? Es que no pueden ir solas, no funcionan como tal si no van con el posesivo, tienen que llevarlo. Siempre. Entonces, sí suena feísimo cuando la gente comienza a utilizarlas como si fueran preposiciones. O sea, como por ejemplo si dijera, el pájaro voló sobre mí. A ver, este es el mismo que ya hicimos, ¿no? Este nahuañol horrible sí que suena feísimo, me van a disculpar. Netutut patani nuhpak. ¿Sí? Lo que sí suena feísimo es que piensen en castellano sobre mí. Pacnaja. Oh, no, no hagan eso, por favor. Suena terrible. No es pacnaja, es ¿Y nupak. cómo es? Sería IFAC. Ipak, Mi IFAC. ajá, sería nupak sobre mí, ipak sobre él o ella, y así. Pero no voy a decir yaja, ¿sí? Eso es pensar en castellano. Y eso no nos lo podemos permitir acá. Porque, a ver, 4 cachetadas sí le ha pegado el castellano al náhuatl. Tengámoslo por seguro. Hay un montón de influencia del castellano. Para una cosa que se ha mantenido íntegra y que sí sigue funcionando de su forma diferencial y que no ha recibido influencia, no voy a ser yo el primero que venga después de tanto tiempo a meterle mi influencia castellana ahí. Si no ha pasado, lo respeto. ¿Sí? Pero bueno, perdón, no quiero tampoco no quiero tampoco darle demasiado. Mejor sigamos ampliando nuestra lista de relacionales. Para. Para, muy bien. Para y de son el mismo. Pal. Ahora me voy a desdecir porque si vieron que utilicé pal de manera diferente en la primera, pero eso ya luego lo vamos a ver. Luego vamos a ver el por qué hice eso de poner pal sencillo. De hecho, ahora mismo, pero al final. ¿Sí? Salan. Salan. Salan, correcto, que es en medio de. Salan, está también Tatasku. Es a la mitad de. Chumpan, que es en la punta de. Y así varios. ¿Qué piensan si hacemos un ejercicio cada uno con un relacional que ustedes quieran? Bueno. ¿Quién va primero? Y para mientras el resto, y para mientras se hace, también me van diciendo, sí, pan, solo pan existe, pero es muy poco utilizado, pero sí puede llegar a usarse como en. Pero es muy poco utilizado, la verdad. De hecho, ahora que pregunta Rubén por pan, antiguamente ese sí se podía utilizar con incorporación. Por eso es que tenemos palabras como, por ejemplo, la palabra río, que es apan,
Recordemos que estaba at, que era agua, les había dicho que esta T se le quita cuando se tiene que hacer una incorporación. Apan, el lugar del agua, en el agua, significa río. ¿Sí? Antiguamente sí se podía hacer incorporación, ahora ya nadie la hace, y han quedado fosilizadas algunas. Pero a ver, más. No hay sin. ¿Cómo se dice está? ¿Está? Para estar, el verbo nemi. Nemi. Para cerca vamos a utilizar náhuac. ¿Sí? Sencillo. Y para lejos sí vamos a utilizar huesca, que es adjetivo, no es relacional. Para decir estás lejos de mí, porque queremos hacer esto que estábamos diciendo, que es lo que hacemos ahora, la relación espacial entre dos entes, ¿no? Para decir estás lejos de mí, para decir estás cerca de mí, diríamos Inemi Nunahuac. Estás cerca de mí. Para decir estás lejos, Inemi Huesca, que significa lejos, Inemi Huesca Nuwan. Estás lejos conmigo. ¿Sí? No vamos a utilizar Huesca como un... O sea, estás lejos de mí, ¿no? O sea, estás lejos conmigo. No vamos a utilizarlo como relacional la palabra Huesca. Sería bajo el árbol está la mujer, sería Itan Necuawit Ninemi Siwat, así. Casi. Casi. Ajá. Dijimos... Itan Necuawit Ninemi Siwat. No. Itan Necuawit, hasta ahí muy bien. Debajo de él, como el Cuawit es Yaja, es tercera persona, le ponemos una I. Perfectísimo. Itan Necuawit. ¿Cómo era lo siguiente? Nenemi. Ninemi Siwat. Aquí dice... Debajo del árbol soy mujer. Estoy mujer. Está. Uh-huh. Está la mujer, quería decir. Vale. Entonces le quitamos el ni, que es para yo, y queda nemi se, o sea, una. Siwat. Se siwat. Itan necuawit nemi se siwat. ¿Vale? Sí, Itan Necuawit Nemi se siwat. Sí, ay, qué bonito, qué bonito que ya hacemos frases, ya hacemos frases largas y un poquito más complicadas. Tal vez ini nemi nutech. Aquí está contra mí. Junto a mí. No, este está contra mí. Ajá. Ajá, sí. Él está contra mí, o puede ser... es que, a ver, vamos un poquito con los deícticos, ¿no? Ini significa esta, estos. Y uni significa ese, esa, esos. ¿Sí? Entonces, si digo ini nemi nutech, estoy diciendo este está contra mí. O sea, suena también bastante despectivo, ¿eh? A menos que estemos hablando de que tengo ganado y esa vaca, esta está contra mí, ¿no? Pero para personas suena fuertecito. A pesar de que se usa mucho, de hecho, pero suena fuertecito. Ok, ¿cómo quedaría mejor entonces? Yaja. Ok. Yaja nemi nutech, está contra mí. ¿Saben de dónde viene la palabra
la palabra tech en realidad es un contra que ahora lo podemos utilizar como metafórico de estar en contra de, pero realmente solamente significa contacto con fuerza. Como por ejemplo cuando un costal se cae de lado, está itech netapepechul, contra la pared, o sea, porque no está en contacto como en nagastan, que nagastan significa en la oreja de, ¿no? Yahanemi no nagastan, está en mi oreja, está junto a mí, ¿no? O aunque no tenga oreja la cosa, por ejemplo, puedo poner una libreta y nagastan netanutzalis, o sea, la libreta a la oreja del teléfono. ¿Sí? Pero si no están haciendo fuerza, solamente está nagastan. Pero ya si está haciendo fuerza, entonces ya está itech, como un costal contra la pared, está haciendo fuerza, así que es itech. Tiene que haber fuerza implícita para que sea la diferencia entre inagastan e itech. Por eso fue que don Francisco, cuando se sudó y se le pegó la camisa, dijo, se pegó contra mí, no se pegó en contacto ligero, sino que hay fuerza, ¿sí? Esa sería la diferencia. ¿Vale? ¿Quién más? ¿Quién más? A ver, pongamos unos cuantos más acá, en nuestra lista de relacionales. ¿Cuál nos haría falta? Tenemos también 5. Que sería en la base de, como por ejemplo de un volcán o de un árbol, en la base de. ¿Quién más tiene una frasecita? Oh, bueno. La clase, ¿cómo se dice? La clase. De clase, lo que pasa es que depende de si estamos hablando de clase como la que tenemos ahorita. Sí, En esa. en ese caso sería clase, ¿sí? ¿Cómo? Clase, así, nada más. Ya saben, ¿no? Clase. A las palabras en castellano se les pone, si terminan en consonante, se le pone una J final que solamente suena si la siguiente palabra comienza con vocal. Como por ejemplo, si digo de clase y para el alemán, la clase de alemán, como este I es porque es la clase D y acabamos de ver relacionales, ¿no? Como aquí comienza con una vocal, entonces esta J sí va a funcionar. Clase y para el alemán. Si no lo tuviera, como por ejemplo la clase tuya, clase mupal, ahí sí no suena esa J. ¿Sí entendemos cómo funciona más o menos eso? Y bien, lo que pasa es que si estamos hablando de otra cosa, como por ejemplo categoría, como qué clase de cosa es esta, ahí vamos a utilizar la palabra class únicamente. ¿Sí? De hecho, ¿cómo se llamaba? Ay, ahorita se me ha ido, pero era el principal de los profesores de Santo Domingo de Guzmán, don Genaro Ramírez. Él decía, Uxeclasta Getzalis. Otro tipo de palabra. Class, esto es clase de categoría, y el otro es clase de enseñanza. ¿Sí? Ah. Las dos vienen de la palabra clase en castellano, solamente que se diferenciaron a la hora de entrar en el náhuatl y se categorizaron diferente. De hecho, a lo que le llaman mango de clase en la comunidad, él le decía mango class.
Ah. Otra, la última que ya me voy a desconectar. Ok. Istane Chiknawi Ninemistik ne clase. ¿Hasta el 9 va a estar en clase? Hasta las 9 estaré en la clase. Ok. Es que Istanechiknawi es hasta el 9, entonces hasta las 9 sería Neora Chiknawi. Istaneora Chiknawi hasta la hora 9. Ah, Ok. Pero muchísimas gracias, sí, entonces. bueno, gracias. Nos Vale, igual vemos otro. nosotros, igual ya vamos terminando, ¿sí? Luego, si quieren un día también vemos acerca de cómo se hacen las fechas y todo esto. Chao. Si quieren los demás también nos quedamos hasta acá. ¿Qué les ha parecido? De acuerdo, muy bien. Gracias, De Carlos. acuerdo, sí, siempre bien interesante. Sí, ¿Alguna súper pregunta? bien. No sé si, bueno, la verdad es que yo me quedé con todo lo de los, ¿cuál era la palabra que, para todo esto que estamos viendo ahorita, ISPA, TECH, Estos son los relacionales. relacionales, ajá. No sé si le puedes poner como el nombre en español, porque yo sí me quedé y no los logré anotar todos. Los vamos a repasar mejor, ¿sí? Lo podemos Dale. repasar en la próxima clase porque son más, no sé, me parecieron más difíciles. Es que si quieren los anotamos aquí, vale, permítanme. Vaya. Solamente permítanme que voy a dejar de grabar ahorita.